Bienvenidos a Fútbol Godín. Como siempre, pues ya estamos David Mendoza y Miguel Ángel Tort en el primer programa del 2021. Ya estamos ansiosos, ¿no, David? Sí, bastante ansiosos. Saludos, Miguel, saludos a la gente que nos está acompañando, que espero que hayan tenido un bonito inicio de año, que sea muchísimo mejor que el anterior que ya dejamos atrás. Así es, y pues como inicio de año vamos a hablar de un tema que ha sido bastante polémico en los últimos días con la llegada de Santiago Solari al América como nuevo director técnico. Y se ha hablado que de técnicos europeos o de otros países, porque realmente Solari no es un técnico europeo, sino dirigió en el Real Madrid, que es uno de los equipos más importantes a nivel mundial. No han tenido éxito en la Liga MX, pero ¿qué tan cierto es esto? Porque yo recuerdo a un Leo Benhacker que tenía al América en lo más alto de la tabla, era el equipo que mejor jugaba, con los africanos que eran unos killers frente a la portería, junto con mexicanos como Cuauhtémoc Blanco. Entonces, ¿realmente qué tan cierto es esto? Porque también Leo Benhacker puede ser que ya tenga bastante tiempo, como varios que vamos a mencionar durante el programa, pero Paco Gémez, que tampoco llegaba con grandes reflectores y tampoco era el gran estratega, porque la verdad había dirigido a puro equipo pequeñito en España, no hizo un mal papel en Cruz Azul. Entonces, quiero saber, David, ¿tú qué piensas sobre estos técnicos que vienen de otro lado? ¿Te parece que es una apuesta arriesgada realmente? ¿Un técnico que dirigió al Real Madrid? Bueno, el caso de Solari es distinto, ¿no? Porque no triunfó y si le damos como un acierto, un triunfo, lo que fue el Mundial de Clubes, pues realmente sí sería como que quitarle un nivel, pero también tiene la ventaja, ¿no? De que vienes al Real Madrid y desciendes al América. Entonces, por ese lado, yo creo que los americanistas sí deberían estar en cierto modo contentos, porque quizás este señor puede brindarles mejores cosas de lo que ya les venía brindando Miguel Herrera, que jamás logró encontrar un buen juego. En 2018, que incluso fueron campeones, tampoco jugaban bien. Al equipo, entre las lesiones, entre los futbolistas que se los quitaban otros equipos, muchos de ellos que se fueron a Europa, entre situaciones de indisciplina y cuestiones, rompimientos a nivel interno, como el caso de Roger Martínez, pues a Miguel Herrera yo creo que poco a poco se fue el equipo desquebrajando y el equipo termina por perder, ¿no? Y yo creo que es una apuesta arriesgada, sí, porque aparte de todo, lo de este señor Solari, básicamente su primer equipo es el Real Madrid y como comentamos, no hizo cosas muy importantes, no hizo cosas muy relevantes con este equipo, no le fue tan bien como quizás él mismo hubiese deseado, pero creo que puede tener cosas propositivas para el fútbol mexicano en general, porque sin duda alguna él va a obligar a que los demás equipos también jueguen muchísimo mejor. Y yo creo que en ese lado él puede sorprendernos y aparte de todo, pues ese América que tú mencionas, ya tuvo a otra persona que también dirigió el Real Madrid, que consiguió múltiples cosas con el Real Madrid, logró un tricampeonato de liga que fue Leo Benhacker, que también consiguió en su primera temporada con el Ajax un campeonato y fue subcampeón de la Copa en Países Bajos. Entonces sí me parece y con América pues iban muy bien, o sea, en su primera etapa León Benhacker iba muy bien con el equipo y solamente fue por una cuestión de que metió a un futbolista que los directivos pues no querían que metiera y que le terminan dando las gracias y bueno, el equipo no termina ganando el torneo, el equipo termina desanimándose por esta cuestión y ahí es cuando te das cuenta de cuando los directivos se ponen como unas divas, que esa es la realidad, ¿no? O sea, primero prioriza el equipo y después priorizas tu bienestar o tu ego personal. Y en este caso, yo creo que Ben Hacker en su primera etapa hizo un muy buen trabajo. Y hoy Solari es una apuesta, es arriesgado, es cierto. No creo, por ejemplo, que vaya a ser campeón en este torneo, pero sin duda alguna lo puede hacer algo sorprendente, ¿no? Y que juegue muchísimo mejor el equipo que lo que hacía Herrera. Y si llega a las semifinales, y aunque en las semifinales se vaya, habrá hecho muchísimo más
que lo que hizo Herrera en el último torneo, en el Guardianes 2020, y lo que sucedió en la Conca Champions hace unos cuantos días, perdiendo de manera bastante terrible contra el LAFC de Carlos Vela. Y de lo que comentabas de Paco Gémez, pues parece ser que en cierta forma ya lo extrañan, ¿no? Y a Paco Gémez siempre está dentro de los nombres, cada que un entrenador se va, siempre se menciona, aunque no sea por parte del equipo, pero los medios siempre lo están mencionando, parece que se le extraña a este entrenador, que tenía parte de todo carácter, que no tenía tanta paciencia con los medios, pero sin duda fue un entrenador que pues hizo un trabajo relativamente decente con el club. Pues hizo un trabajo bueno, sobre todo porque tenía Cruz Azul bastante tiempo, ya unos cuantos torneos sin entrar a lo que era la liguilla, y logró volver a meter a Cruz Azul en la liguilla. Ahora, en el caso de Leo Ben Hacker, pues en su primera etapa con el América y en el primer torneo que tuvo, de 31 partidos, tuvo 18 victorias, 9 empates y solo 4 derrotas, metiendo 78 goles y recibiendo 40 goles. Entonces, ¿por qué descartar que Solari no pueda llegar a la final y ser campeón? Digo, Solari dicen que no tuvo una buena etapa con el Real Madrid, pero dime qué Madrid tenía. Se acababa de ir Cristiano Ronaldo, estaban sufriendo en el medio campo porque Modric estaba sufriendo ya lo de su vejez, que ahorita ya resurgió, gracias a Dios, ¿no? Pero estaba sufriendo. Vinicius era la estrella y Solari creó a Vinicius para que se volviera la estrella, porque realmente no había un jugador que tomara la batuta. De 31 partidos que dirigió, de 32 partidos que dirigió, tuvo 22 victorias, 2 empates y solo 8 derrotas. Metieron 71 goles y recibieron 37, lo que les da un 68.75% de efectividad. Tampoco es como que haya sido la peor etapa de un director técnico en el Real Madrid, y era un técnico que nunca había dirigido en primera división, entonces me parece que es una etapa bastante buena para un técnico que tenía cero experiencia en banquillos de primera división y sobre todo en una liga tan complicada como lo es la Liga Española. Ahorita estamos viendo a este director técnico del Barcelona, que no había dirigido nunca en la Liga Española, cómo está sufriendo, y tienen a Messi. Entonces, pues a mí me parece que la etapa de Solari fue bastante buena en el Real Madrid. Si le hubieran dado más figuras o un poquito más de tiempo, me parece que hubiera sido importante. Entonces, yo no descartaría ver a un equipo del América en las finales con Solari. Digo, me parece complicado más que por Solari, por el plantel que tiene Solari en este momento, que en ciertas zonas le faltan jugadores importantes, eso es una realidad. Hay muchos jugadores extranjeros que no están dando lo que deberían de dar. Ahora vamos a pasar a otros directores técnicos que han sido importantes, como Bora Milutinovic de Serbia. Qué complicado es ese apellido, pero sí fue bastante bueno en su etapa en México, sobre todo con Pumas. Al parecer fue jugador de Pumas antes de ser director técnico del equipo. Fue campeón de liga, campeón de CONCACAF y la Interamericana con los Pumas. Entonces me parece que es una etapa súper buena de un jugador y de un técnico que viene de Europa. Entonces no entiendo ese afán de decir que los jugadores o técnicos europeos que vienen no rinden, porque no nada más rindió con Pumas, rindió con la selección mexicana y al parecer ha sido de las etapas más fructíferas de la selección mexicana. Sí, sin duda ha sido, perdón, un muy buen entrenador. Fue un entrenador que aparte de todo en la selección mexicana marcó época, dejó marcados a los futbolistas. Hoy en día platicas con hombres como Hugo Sánchez o incluso con Luis García, entre otros más, y te hablan de la experiencia que este hombre les dejó a ellos y la mentalidad que a ellos les refrescó, ¿no? Hoy en día se suele hablar que de esta generación dorada, donde juegan futbolistas como Javier Hernández, Giovanni Dos Santos, entre otros, tienen una mentalidad muchísimo mayor o muchísimo mejor. Pero me parece que su mentalidad, si bien es cierto que ellos la tienen, está muy mal enfocada. En cambio, esa generación que tuvo Bora con esos futbolistas, me parecía que sí les generó una mentalidad ganadora, una mentalidad peleadora. Tan es así que hicieron una buena competencia en la Copa América
y este equipo logró cosas sin duda alguna importantes como bien lo mencionas. Y lo triste es que tanto a Bora como a este Ben Hacker siempre terminan yéndose por cuestiones de los directivos, o sea, porque los directivos quieren, se les da la gana, porque no hacen lo que ellos les plazca, los terminan sacando, o sea, ese comportamiento de diva donde priorizan sus intereses personales por encima de los intereses, ya sea de la selección o de un equipo de fútbol, es tristísimo. Y bueno, esperemos que hoy en día poco a poco eso se vaya perdiendo porque este tipo de entrenadores le hacen falta mucho al fútbol mexicano. Sí, sí, como bien mencionas, y para darle un poco de contexto a la gente sobre lo que dices de que estos técnicos se van por los directivos, por los berrinches de los directivos, pues a Bora lo sacaron de la selección mexicana en su segunda etapa, cuando acababa de ganar la Copa Oro en el 96 y quedó en tercer lugar de la Copa América en el 97, y aparte de eso, haber entrado ya y clasificado al Mundial. Lo sacaron y lo cambiaron por Manuel Lapuente y según David me comentaba hace un rato, lo sacaron por querer meter a Hugo Sánchez cuando al parecer había intereses de por medio que no querían que Hugo Sánchez jugara el Mundial. Entonces sí me parece que es algo que no debió de pasar, sobre todo porque Bora en su primera etapa nos llevó al tan ansiado quinto partido, jugando bastante bien, según lo que se lee, porque obviamente yo no estuve viendo esos partidos, ¿no? Ya sería yo bastante viejo si hubiera conocido a esa etapa de la selección mexicana, pero es tristísimo porque uno quiere ver a su selección y a su equipo obtener títulos y ser campeón y jugar bien siempre, y en el momento en el que está pasando ese tipo de situaciones, que es lo que uno desea como aficionado, sacan al técnico por X o Y, ¿no? En el caso del América, por meter a un jugador que la directiva no quería que metiera, Leo Ben Hacker, y en el caso de Bora, por lo mismo. Sí, sí, es muy triste esa parte, Miguel, pero bueno, ya los tiempos poco a poco han ido cambiando. Ahora, qué otro técnico que ha venido de Europa o del extranjero sientes que ha tenido una buena etapa o que ha tenido una mala etapa en la Liga MX? De los que han tenido una buena etapa, entre comillas, yo creo que destaca sin duda alguna el portugués, hijo de su tostada. Se me acaba de ir el nombre. Pedro Caixinha. Es exactamente él. Porque aparte de todo fue campeón con Santos, hace un buen trabajo. En Cruz Azul llegó hasta la final en 2018, que comentábamos creo que antes de empezar. Llegó en 2018 para enfrentar otra final que otra vez pierde Cruz Azul ante el América, pero es un tipo que por lo que se suele escuchar, o sea, lo que se suele leer es que le gusta trabajar bastante, que desde temprano él ya está en los entrenamientos, ya está en los campos para hacer todo este trabajo, que quizás al futbolista mexicano o al fútbol mexicano no está tan acostumbrado a ello, pero bueno, este tipo de cosas, sin duda alguna, yo creo que son sumamente positivas para el fútbol mexicano. Tampoco es como que él empleara un fútbol sumamente atractivo, que fuera sumamente vertical y ofensivo como lo fue el de Ben Hacker, pero sin duda alguna Sí. era bastante organizado Como el de Ben Hacker, y ¿no? Pero en su etapa en Santos sí era un fútbol mucho más ofensivo de lo que fue en su etapa en Cruz Azul. Aparte de recordar que con Santos fue campeón. sí, sí, en efecto. Y en Cruz Azul lo que hizo bastante bien fue el trabajo en el contragolpe. Creo que era de los equipos muchísimo más peligrosos en lo que fue en ese torneo con el contragolpe. Desafortunadamente, poco a poco fue de más a menos. En el siguiente torneo se termina quedando en puestos de liguilla y para el siguiente termina siendo cesado y a unos cuantos días después, pues también termina siendo cesado bueno, termina renunciando Ricardo Peláez, por si no recuerdan un poquito de todos estos acontecimientos que ha sufrido Cruz Azul. Pero yo diría que dentro de los más destacables, sin duda alguna, quedaría él. También está este Arpad Tequete, vaya nombre,
de este húngaro, no sé si lo he pronunciado bien, seguramente no, pero bueno, él fue una de las figuras en la Pauketech. historia del fútbol mexicano, porque dirigió 14 equipos de dicho fútbol, dirigió al Guadalajara, al Nacional, al Oro, al Toluca, al Atlas, a Pumas, a Laguna, Jalisco, Tigres, Tecos, Atlante, Leones de la UDG, Leones Atlético, León y Atlético de Morelia. O sea, muchos de esos equipos ya obviamente ya no existen o están en la división de ascenso, pero este fue un buen entrenador que, bueno, aparentemente pues cruzó por muchos equipos. Sí, estos técnicos que dejan huella, ¿no? En la Liga MX. Ahora, en el caso de Caixinha, sí me parece destacar que, pues, como te dije, la etapa en Santos fue fantástica. Por algo llegó al Cruz Azul, por algo el Cruz Azul se decidió por él. Peláez lo tuvo en su consideración, porque lo que hizo con Santos, porque aparte fue luego de que llegó, que empezó a Santos a jugar bien, empezó a demostrar de qué estaba hecho el técnico. Entonces, yo no veo mal que vengan técnicos de otras partes del mundo, como de Europa, porque sí me he dado cuenta que nos hemos estado cerrando al grupito de técnicos que tenemos en la Liga MX, los Lapuente, los Bucetich, los La Torre, todos esos técnicos que han pasado por todos los equipos de la Liga MX y por algo los han corrido de varios, ¿no? Entonces, ¿por qué no abrir los horizontes? Aunque digan que es una apuesta arriesgada o lo que sea, puede ser que el primer torneo no te vaya muy bien, pero el segundo torneo ya conoce la liga, ya conoce los equipos, ya conoce a su equipo, ya conoce a los jugadores de todos los equipos. No tendría por qué ser algo malo. En el caso de Paco Gémez pasó eso. No jugó mal el primer torneo, pero no llegó a liguilla. El segundo torneo llegó a liguilla. Entonces, no hay por qué cerrarnos a los mismos técnicos de siempre y no hay por qué no darle la oportunidad a otras personas que vengan a cambiar el fútbol mexicano. Si al final queremos mejorar como liga, pues hay que traer a los mejores. Y los mejores, pues los técnicos son parte fundamental de los equipos para que los equipos mejoren y enseñen un mejor tipo de juego. Ahora, ¿qué te parece Mitchell, que salió de Pumas y Lilini hizo maravillas con Pumas, con estos Pumas que según Mitchell no tenían con qué? Sí, Ay, casi me ahogas. te estás ahogando nada más de que ya sabes que Mitchell nomás no debió de haber entrado aquí. Sí, 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 casi me ahogas, canijo. Pero sí, creo que Mitchell hizo un trabajo decente para lo que era el equipo, pero hasta ahí. O sea, realmente yo creo que sí se le sobrevaluó en demasía a este entrenador de lo que podía lograr con el equipo. Es cierto, en sus conferencias de prensa solía ser, pues quizás un tanto realista en decir en para qué estaban sus equipos, en los beneficios y en las contras, en los defectos que tenían, pero me parecía que muchas veces se terminaba respaldando de esto como como para ya no seguir trabajando y buscando más cosas, hacer más cosas. Y luego parecía ser que había jugadores con los que tenía ciertos problemas y que seguramente con este entrenador, algunos que se fueron y otros que se quedaron, pero que no tenían cabida con Michel, con Lilini prácticamente terminan por tomar un buen segundo aire estos futbolistas. Y entonces sí me hace pensar bastante sobre qué tan positivo, qué tan adecuado termina por ser el que trajeran a este entrenador, porque hoy Lilini termina siendo el segundo lugar de subcampeón, mejor dicho, del Guardianes 2020, y Mitchell seguramente si se hubiese mantenido en el equipo no habría llegado ni a liguilla, o se habría quedado en lo que fue el repechaje, pero sí me parece que fue un trabajo a medias de este entrenador. Se le esperaba, quizás algunos de los medios le esperaban mucho, pero me parece que había que ir con calma con este entrenador. Y bueno, tan es así que careció un tanto de profesionalidad que se termina yendo 2, 3 días antes de que empiece el torneo, ¿no? Es bastante lamentable lo que sucedió con este entrenador.
Sí, otro entrenador que tampoco rindió aparte de Mitchell fue Mirko Jovic, un croata que llegó al América y que tras 7 partidos disputados en la Liga MX fue destituido. Así de malo fue su paso en el América, pero traía un palmarés atrás de buen trabajo con el Colo-Colo de Chile, en donde sí hizo bien las cosas, se hizo de un nombre y entonces por eso llegó al América, pero ahí está claro que la Liga MX no es para cualquier técnico, porque aparte los torneos cortos impiden que los técnicos puedan empezar un proyecto a largo plazo para ya plasmar su idea de juego en sus equipos. Y a él solo le duró 7 partidos, ¿no? Entonces, sí, no todos los entrenadores europeos que han llegado han sido buenos, pero tampoco todos han sido malos, como se menciona. Sí, exactamente. Y algunos de estos entrenadores que llegan de Europa logran imponer un estilo que termina por quedar, ¿no? O sea, volvemos a insistir en el de Ben Hacker porque seguramente es el entrenador que fue junto con Bora de los técnicos que impregnan un estilo y marcan una época, ya sea con el club o con la selección, por el buen trabajo que hacen. Y otro de esos casos que a lo mejor podría agregársele es el de Hans Werterhoff, que llega al Guadalajara en 2004 y que termina haciendo ilusionar al equipo del rebaño durante el torneo que prácticamente los termina por llevar a la final del Clausura 2004 y terminan perdiendo la final ante los Pumas de Hugo Sánchez, pero básicamente fue un equipo bien armado, que jugaba bien y que bueno, de esos equipos que marcan a lo mejor época y no necesariamente porque consigan un título, ¿no? Sino por esa forma de juego. Y bueno, posteriormente este entrenador regresa en 2006 a Chivas, y pues, pero no tiene un buen momento como lo tuvo hace un par de años, en 2004, y termina siendo cesado después de 10 jornadas, y posteriormente para la apertura 2007 llega al equipo de Necaxa, pero también no tiene un buen proyecto y lo terminan cesando al final del torneo. O sea, el técnico europeo es tan una apuesta como lo es el técnico mexicano, ¿no? O sea, en ese sentido parece hacer que si lo que más quieres es certeza, tendrías que traer a un entrenador sudamericano, pero como bien comentas, o sea, los técnicos europeos tanto te pueden dar cosas muy positivas como te pueden dar cosas muy garrafales, ¿no? Y la cuestión muchas veces es qué tan paciente vas a ser para armar un proyecto. El caso o el mejor ejemplo de hoy en día es el de León, que decidió tenerle paciencia a Nacho Ambriz, un hombre que es sumamente trabajador y que, bueno, hace unas cuantas semanas termina siendo campeón y se termina por ver ahora sí el logro de haberlo sostenido tanto tiempo. En ese sentido sí me parece que es positivo. Muchas veces, como a lo mejor porque se juegan torneos cortos, la paciencia es muchísimo menor, pero me parece que si hay algunos entrenadores que los sostienes y que quizás ya no deberías de sostenerlos, pues hay otros entrenadores que sí les puedes dar la oportunidad, ¿no? Y que valdría la pena. Sí, y la ventaja que tiene Nacho Ambriz es que también ya tuvo una experiencia como parte de un cuerpo técnico en Europa, que quieras o no, te cambia la perspectiva de lo que haces, de cómo trabajar, de en qué secciones trabajar. A diferencia de Aguirre, porque desde mi punto de vista Nacho Ambriz es mucho más trabajado que Aguirre. Aguirre es más motivador, a pesar de que su trayectoria en Europa es muchísimo más amplia. Aguirre fue el que llevó a Nacho Ambriz a Europa como parte de su cuerpo técnico, pero Nacho Ambriz trabaja mucho más en lo táctico y en ese tipo de situaciones que funcionan muchísimo en el fútbol mexicano. La mayoría de los goles caen en jugadas de tiro de esquina, de tiro libre o a balón parado. Entonces, sí hay ciertas diferencias, pero sí ayuda muchísimo su etapa en Europa
para mejorar. Otro técnico, y nada más para finalizar y para poner otra cara a lo que tú mencionaste de un técnico ganador, vamos a poner a Paco Ayestarán, el español, que muy sonado en México, muy malo, en su etapa en Tecos, Santos y Pachuca, pésimo, no rindió para nada y acabó por irse de la Liga MX porque pues no tenía ya cabida, no había equipo que lo quisiera porque no había rendido en ninguno. A diferencia de otros técnicos que a lo mejor no rinden en un equipo y pasan a otro y ahí sí rinden, Paco Ayestarán nada más vino aquí a ganar dinero e irse. Ahora, para finalizar, yo quiero que tú me digas el técnico europeo que más te recuerdes en pues, tu corta edad, ¿no? Pues de los que me ha tocado ver, yo diría que Caixinha, por lo mismo, o sea, de que me tocó verlo en ese sentido, pero, y quizás, aunque quizás tampoco me agrade, pues también el de Gemes y el de Michel González, que fue quizás el de los últimos entrenadores de Europa que estuvieron aquí en México, pero creo que de ellos tres, pues sin duda alguna, el más sobresaliente fue Caixinha, tanto por sus logros como por sus fracasos. Y lo controvertido que era el señor. Sí. Yo voy a meter a Paco Gemes no por lo bien que jugara o mal que jugara el equipo, sino por todos los pleitos que se traía con la prensa. De verdad, era un show ese señor. Pero sí, gracias a ese show lo recuerdo demasiado a Paco Gemes cuando estábamos diseñando este programa. Creo que fue de los primeros nombres que se me vino a la mente antes que Caixinha. Para finalizar, yo creo que le voy a pedir a la gente que nos comente para ellos quién ha sido el mejor técnico europeo que ha venido a la Liga MX o que más recuerden de la Liga MX, no necesariamente por lo que hizo como técnico, a lo mejor les gusta por los pleitos, así como yo mencioné a Paco Gemes, pero sí estaría interesante que ustedes nos pusieran aquí en los comentarios a qué técnico de Europa o de alguna otra parte del otro continente recuerdan mucho en su etapa en la Liga MX. Y antes de los saludos, los tan ansiados saludos, yo quiero pedirle a la gente, vamos a hacer una encuesta en estos días de la semana entre las entrevistas que hemos estado haciendo en ICAFood como próximo tema del próximo programa, si les interesa, o qué esperar del Guardianes 2021. Ya ustedes van a decidir de ahora en adelante qué tema vamos a hablar en el próximo programa. Entonces, en los próximos días vamos a estar haciendo la encuesta y espero la contesten para saber, ¿no? Porque si no la contestan va a estar medio complicado, ¿no, David? Y pues, ¿tienes algún saludo que quieras dar? Sí, saludos y agradecimientos a David Armando y a Rebeca Rojas que mandaron mensaje por privado mostrando apoyo al contenido que se está realizando aquí en ICAFood Digital. Muchísimas gracias realmente por vernos y lanzar la invitación básicamente también a la gente, ¿no? A que se siga animando, no solamente a mandar los mensajes en privado, sino también a comentar los videos de este programa y de los demás programas de la diversa programación que tenemos en ICAFood Digital, que lo sigan disfrutando, que tengan un excelente año 2021 y muchísimas gracias por vernos, ¿no? Y ya estamos de vuelta. Claro que sí, un excelente año. Yo voy a saludar a Mapper Contreras, que nos comentó ahí en YouTube, también a Axel Dávalos, que también estuvo pendiente del último programa del año que tuvimos, y a Quique Varela, que me mandó mensaje por privado diciéndome que excelente podcast, que no se pierde ninguno de nuestros programas. Pues muchísimas gracias por vernos. Realmente espero que el contenido que estamos haciendo sea de su agrado, porque lo hacemos con mucho cariño, le metemos mucho empeño y mucha investigación. Entonces, pues qué más, esperemos que ustedes nos apoyen también diciéndonos qué es lo que quieren ver para que nosotros podamos seguir trabajando para ustedes. Y nos vemos el próximo viernes.